Gloria a Dios que nos dio otro día más de vida, pero al mismo tiempo es otro día menos de vida y más cerca a la presencia de Dios. Amén. Que sea que Él venga o que nosotros vayamos. Continuaremos en el libro de los Colosenses, pero primero vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias nuevamente por esto que tú has hecho posible por la iglesia, Señor, por lo cual bajaste del cielo para comprarla con tu preciosa sangre, para sacar a un pueblo especial, celoso para buenas obras, pueblo que te alaba, pueblo que te glorifica, pueblo que te honra, Señor. Tú lo has hecho posible porque llegaste a este mundo a desesclavizar a los que estaban esclavos al pecado y al diablo. Tú viniste a deshacer lo que se había hecho en el jardín. Tú mandaste, oh Señor, la semilla, el Mesías, para rescatar a aquellos que estaban en cárceles de oscuridad. Señor, gracias por esa gran redención, por la restauración, por la justificación, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Yo pido, Padre, que nos des sabiduría de tu palabra, que nos abras estos textos preciosos, palabras de vida, palabras espirituales, palabras que llenan. Que tu pueblo sea confortado, sea consolado, edificado, fortalecido y exhortado, Padre, mediante la comunicación y proclamación de tu palabra. Aquí estamos, Señor. Prende esa lámpara espiritual de tu Santo Espíritu y que esos rayos radiantes alumbren los confines del corazón donde reside la oscuridad y repele lo malo y la ignorancia que hay en ellos, porque, Padre, somos ignorantes, Padre. Hemos perdido el conocimiento de ti y ahora tú nos lo das con tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, ayúdanos a que entendamos estas palabras, y al entender, Señor, si las ponemos por obra es que hemos entendido, porque si no, Padre, hemos oído físicamente, pero espiritualmente estamos sordos. Ayúdanos, Padre, bendice nuestra reunión, bendice a los hermanos, a tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Los Colosenses. Sabemos que el problema de la iglesia en Colose era dual, eran dos. Por un lado, el problema de los judaizantes, que se comenzó desde que Jesucristo murió, y como muchos que decían que habían creído, pero que todavía no se despegaban de la ley, que todavía no entendían que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Ya no es necesario ciertos aspectos de la ley. La circuncisión es el pacto que Dios hizo con los judíos, y eso era para la tierra de Canaán. Dios nunca mandó a que los gentiles se circuncisaran de ninguna manera. Los rituales que Hebreos llama rituales o obras muertas se han cumplido en Cristo. Lo que ahora retenemos de la ley y también ciertos aspectos cívicos siguen vigentes, aunque estamos en gobiernos terrenales, pero ciertos aspectos de la ley todavía son vigentes. Pero también tenemos la ley moral. Eso sigue vigente para el cristiano, pero no como el método de justificación. La ley es buena si la ley se puede entender con su propósito, porque la ley también, si la malentiendes, te puede esclavizar.
y los judaizantes se habían esclavizados a la ley. No pudieron sortear y dividir entre lo que se cumplía en Cristo y lo que continuaba. Las leyes vigentes que ahora la iglesia, nosotros las guardamos, pero las guardamos para alabar a Dios, para agradar a Dios. Pero también había otra herejía que eran los gnósticos y era de origen gentil, no venía de los judaizantes. Los gnósticos de la escuela platónica de aquella época, 500 años antes de Cristo, era la continuación de la sabiduría humana. La sabiduría humana que los gnósticos, básicamente ellos no adoraban a Dios, ellos adoraban la sabiduría. Eso era el Dios de ellos. Y ahora hay mucha gente también así en cultos, se puede decir, escondidos, la masonería, que son iniciados a un cierto tipo de conocimiento y vas obteniendo conocimiento más secreto de acuerdo, vas escalando los escalones de la pirámide de la masonería. Y así también en Colose había esta herejía, esta especulación griega que estipulaba que lo que tú necesitabas era una experiencia. Tú lo que ocupas es una sabiduría, un conocimiento secreto. Y el problema de eso es de que eso traía confusión y traía división a la iglesia en Colose. Y es lo que en 2:1 nos dicen en Colose, que no es porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, que estaba 15 millas retirado de Colose. Era una ciudad hermana y pues Pablo tenía una lucha en su espíritu porque él deseaba que los colosenses no se desviaran a esta especulación, a esta filosofía de los griegos. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. ¿Por qué? El problema del gnosticismo es de que era sectariano. Sectariano. Y no me refiero en el sentido como los corintios, donde unos decían que eran de Cefas, que otros de Pablo, que otros de Apolos y que otros de Cristo. No, aquí lo que estaba pasando es de que el sectarianismo, los falsos maestros enseñaban de que tienes que seguirme a mí si quieres ser inducido a este conocimiento secreto que nomás nosotros, los iluminados, podemos o poseemos. Y si tú quieres obtener este conocimiento secreto, ven y sígueme. Entonces lo que hacía, creaba sectarianismo, creaba grupos en la iglesia. El verdadero amor, hermanos, que dice aquí, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Esta herejía dividía. El verdadero amor une. Por eso Pablo, él en su espíritu tenía esta carga. Él quería que los colosenses entendieran el verdadero conocimiento y no se dejaran arrastrar por esas filosofías humanistas hasta que alcanzaran las riquezas del pleno conocimiento. Aquí el contraste es el verdadero conocimiento de Dios en contraste al conocimiento gnóstico. El gnóstico viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Por eso de ahí se llama el gnosticismo, aquellos que proclamaban un conocimiento especial. Un cierto grupo nomás tenía este conocimiento y no los estaba llevando a la unidad del cuerpo de la iglesia. Pero Pablo estaba apelando que las verdaderas riquezas es en el conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, no algo misterioso. Que ellos se metían a filosofías que Jesucristo, que era uno de
espíritus celestiales, que fue la gente de la creación, y se iban en un rollo muy grande. Pablo dice, no, ustedes no ocupan ese tipo de conocimiento secreto. No. Fíjate lo que te dice. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ustedes no tienen que seguir a estos grupos. No tienen que seguir a esos falsos maestros. Ustedes, colosenses, lo que tienen que hacer es meterse en los textos, meterse en la Biblia, meterse en la palabra de Dios para obtener la verdadera sabiduría y el conocimiento de Dios. Nosotros no ocupamos ser inducidos a sociedades secretas. No ocupamos la Biblia más una inducción a sociedades secretas y que vaya, que hay muchas. Nosotros no ocupamos algo místico. Nosotros no ocupamos una experiencia esotérica, algo más allá de la Biblia, hermanos. No ocupamos nada más que la Biblia, porque todo lo demás es humanista, es de origen humano. Nunca te inducirá ni te llevará al conocimiento de Dios. No es algo misterioso. El misterio es de que tú conozcas quién es el Padre y quién es Cristo, y que la verdadera sabiduría es conocerlos a ellos. Tú lo que ocupas es a Jesucristo. Mira lo que dice. Por tanto, dice en el 5, en el 4, y os lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. De hecho, esta herejía perduró hasta, se puede decir, hasta el quinto siglo. De hecho, había los arianos. Básicamente, ellos negaban que Jesucristo fuera de origen divino. Ellos creían que Jesucristo era una persona creada. Y ahora tenemos a los testigos de Jehová, que básicamente son los arianos del ayer. No más que en el séptimo siglo, de hecho, toda España una vez se sometió a esta enseñanza ariana, donde negaban la divinidad de Jesús. Pero todo provino de la especulación griega o de los gnósticos. Pero ya para el séptimo siglo se terminó, se acabó, desapareció y volvió a retornar en los testigos de Jehová. Dice, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Dice que los falsos profetas todo el tiempo usan la artimaña de palabras persuasivas. Tú necesitas algo más. No estás completo. Sí, Jesucristo, pues sí, pero déjate digo, ¿quién es el verdadero Jesucristo? No es aquel que les han presentado y que se les han comunicado desde los tiempos de los apóstoles. No. Nosotros sí sabemos, porque estamos conectados con una revelación especial, con esos seres iluminados. Y si ustedes quieren obtener esta sabiduría, tienen que venir a nosotros. Únanse a nosotros. Ya no sigan a Pablo, no sigan a esa persona. Y básicamente, si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, los falsos maestros todo el tiempo querían desacreditar a Pablo. Si tú desacreditas al apóstol, también vas a desacreditar su mensaje. Así es que todo el tiempo lo atacaban para desacreditar el mensaje. Y así es que no ocupan nada extra bíblico. No ocupas unirte a ciertos grupos que se dicen que tienen la verdad. No, que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestra buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ellos no habían sucumbido a la enseñanza de los gnósticos. Obvio que no todos, porque hay unos que sí estaban siendo seducidos.
Pero por mayoría la iglesia en Colosas no estaba siendo engañada, y por eso Pablo se regocijaba que ellos se mantenían firme en la fe. No se habían mudado, no se habían ido a seguir a estos falsos maestros. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibieron? Y eso es la cuestión que Él está poniendo a los colosenses. Fue un mensaje esotérico, algo desconocido, una experiencia. ¿Cómo lo recibieron? Fueron a un club especial, a una sociedad secreta para obtener el conocimiento de quién es Jesús. Y obvio que es un resonante no. ¿Cómo lo recibieron? Por la proclamación de la palabra y por fe. Amén. Y si lo recibieron por fe, ¿cómo tienen que andar? En fe. El justo por fe vivirá. Pero fe en la palabra de Dios, no en experiencias o filosofía humana, hermanos. Nosotros no ocupamos nada más que la palabra, este libro que es de origen divino. Entonces, de la misma manera que lo recibieron, anden en él, síganle, arraigados. ¿Qué quiere decir la raíz? Primero, obvio que se planta la semilla y luego la planta o el árbol se va desarrollando. Ustedes saben que la mayoría del árbol está bajo tierra. La raíz es muy grande abajo, de acuerdo al tamaño del árbol, porque si no, pues el aire lo tumba. Así de que tira raíces muy largas para mantenerlo de pie. Y así también la vida cristiana, hermanos, no nomás es una semilla y ya es todo. La fe cristiana es que crezcamos igual que un árbol. Dios nos usa y habla de muchas maneras, muchas metáforas, ilustraciones, experiencias de la vida, observaciones de la naturaleza, todo eso Dios nos habla. Si estamos mirando y entendiendo una naturaleza, testifica de la gloria de Dios. Tú puedes aprender de lo que Dios ha creado. Y aquí tenemos que entender que somos como un árbol. La iglesia es como un árbol que se tiene que arraigar, se tiene que mantener firme, poner sólidas raíces para que nadie lo mueva. Y así Él les estaba diciendo, para que esa especulación griega no los tumbe. ¿Cuántas personas que se han dicho una vez que no, es que yo era cristiano, pero ahora ya no lo soy, ya no creo? No, es que yo era cristiano, pero ya me regresé a mi sistema, me regresé al catolicismo, o etcétera. No permanecieron arraigados, conectados a la vida de Dios. Fueron derribados y sobreedificados, sobreedificados en el fundamento, en la edificación. Y se refiere a un buen cimiento. Cualquier casa que no tenga un cimiento se va a caer. Dice que aquí usa otra ilustración, una de la naturaleza y otra de la construcción, de cómo uno debe poner un fundamento fuerte, y de acuerdo al edificio tiene que ser también el fundamento. Hay edificios que tienen que excavar muy profundo, muchos no metros, sino que pues edificios se puede decir, pero para abajo, para que la torre, el edificio no se vaya a caer. Y así también, hermanos, nosotros, para que las filosofías humanistas de este mundo no nos derriben, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Poner nuestras raíces, nuestros cimientos profundos, pero ¿en qué? En la palabra de Dios, en Jesucristo. Porque en el 3 nos dice que en Él está la sabiduría y el conocimiento. Así es que tienen que arraigarse, tienen que
fundarse, cimentarse bien en la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, para que crezcamos, así como ese edificio sigue siendo edificado, como ese árbol sigue creciendo y no se vayan a caer. Así el cristiano también tiene que ser edificado, arraigado en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento del Padre y del Hijo, y también confirmados en Él. Confirmados en Él. ¿Qué quiere decir? Construidos y confirmados. ¿Qué quiere decir confirmados? ¿Qué quiere decir? Pues en inglés es establish. Establecidos. Y se establezca. Alguien que es se puede decir un beduino, nunca está establecido en un solo lugar, ¿verdad? Un campesino, bueno, un pastor, por lo menos en la antigüedad, ahora no, pero en la antigüedad todo el tiempo seguían los llanos, seguían donde había agua y donde había zacate. Ellos ponían sus tiendas de campaña, y cuando se acababa el zacate, pues las levantaban y seguían pues lo que era los llanos, el zacate. Pero ahora ya no es así. Ahora tienes que ser establecido. Es como ahora ya establecerte a hacer una casa, porque ya vas a ser un residente permanente. Ya no vas a ser una persona que va de lugar en lugar. Y así también, hermanos, tenemos que establecernos, pero en el fundamento de la palabra de Dios. Amén. No se alejen a enseñanzas extrañas, a cultos, sectas extrañas. Hay personas allá afuera, hermanos, que si ustedes pueden hablar con ellos, tienen un tipo de filosofía bien extraña. Sí, extraña totalmente. Sí, es verdad que toda cabeza es un mundo. Hay unos que tienen un mundo bien extraño. No, hermanos, tenemos que tener cuidados para que nadie te mueva de ese establecimiento. Tienes que estar bien preparado. Y nos dice, mira, establecidos en la fe. Establecidos en la fe. ¿Y qué es la fe? Ya no estamos hablando de una fe en Dios. De hecho, miren, déjenles digo algo. Guarden su lugar allí. Vamos a Romanos 1. Uno 17. Fíjate lo que te dice. Porque en Él, se refiere en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. ¿Cómo? Por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero me gusta más como dice en inglés, porque es básicamente por fe unto, o a una vida de fe. Si eres salvo por la fe, la justicia es imputada por fe a una vida de fe. Y es lo mismo que te está diciendo aquí en Colosenses, en el versículo 7. Que eres establecido en la fe. Y es obvio que a una vida de fe, pero ¿fe en qué? En nada, sí, es el Evangelio. Allí es donde nosotros ahora continuamos, porque la fe salvadora, eso se ejerce una sola vez. Pero la fe en Dios, que es la fe que yo llamo, o la Biblia describe como una fe práctica, es algo que tú aplicas de acuerdo a la doctrina. Aquí se puede, vamos a decir de esta manera, nos dice,
Dice aquí no me regresé, en Colosenses, y confirmados en la fe. Se puede traducir en la enseñanza. En la enseñanza. Tienes que establecerte en la enseñanza. Pero ahora, hermanos, para que no nos puedan sacudir, para que no nos puedan seducir, para que no seamos engañados, como dice aquí, lo que tenemos que hacer es buscar establecernos en el verdadero conocimiento de Dios. Problema en la fe, que es las escrituras, la palabra de Dios. El problema nos habla en el libro de Proverbios sobre la sabiduría. La sabiduría es como tesoros que tú escarbas, como el oro precioso. Miren, vamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 1. No, es el capítulo 2. 2:1 dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hermanos, sabemos que los tesoros, si sabemos algo de minería, no te vas a tropezar con la plata, no te vas a tropezar con el oro. De hecho, hubo una ocasión, se me hace que fue en Sudáfrica, donde pues antes era una colonia británica, y un señor sí se tropezó parecía una piedra así, pero era el diamante más grande que jamás se haya encontrado, y se tropezó con él. Pero eso es una anomalidad. Nadie se tropieza con los diamantes. De hecho, las extracciones de las minas de diamantes más grandes están en Sudáfrica, están en el África, y tienen que taladrear, escarbar muy profundo, ya muchos kilómetros hacia bajo tierra. Es muy duro sacar estos diamantes, pero la gente lo hace. ¿Por qué? Lo hace porque vale la pena. Son caros, son muy codiciados por todo el mundo, sacan una fortuna, pero cuesta mucho sudor, mucha inversión, mucho trabajo. No es fácil, hermanos. La plata, aquí en México hay mucha plata, pero también tienen que taladrear túneles muy profundos. El oro también es muy duro. De hecho, el oro arruina la tierra porque escarban, usan unos como mangueras donde van deslizando la tierra, y pues van cambiando hasta la topografía de la tierra, y están contaminando la tierra también. Cuando sortean o purifican el oro, contaminan el agua. Es muy duro la minería, hermanos. Es muy difícil. Miramos cómo en los 1870, la fiebre de oro de California también, mucha gente que salía del este de Estados Unidos hacia California para enriquecerse, hasta que obvio se acabó el oro, pero mucha gente dejó todo
si habían nacido en Nueva York o en Chicago, dejaban sus ciudades y se mudaban a California a enriquecerse y a comenzar una nueva vida. Y también había mucha tierra casi vacía donde casi era regalada. Lo único que tenías que hacer es asentarte y le pedías al gobierno que la tierra fuera tuya y te la regalaban. Pero tienen que dejar todo. Ahora, hermanos, si no nos vamos a tropezar tampoco nosotros con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que escarbar, tienes que usar palas, picos, tienes que ser muy diligente para la palabra de Dios. ¿Sabes qué? El conocimiento de Dios, esas riquezas no son para el perezoso, no son para aquellos que no la buscan. Dios ya ha puesto estas perlas, esos diamantes, esos zafiros preciosos en la palabra de Dios, pero tienes que buscarlos. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te dejes todo, se puede decir, igual que aquellos migrantes que iban a California, así también, que dejes, no que te muevas de casa, pero que dejes tus afanes terrenales, que redirijas tus prioridades y que te metas al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo deseaba de los colosenses, que ellos no se dejaran seducir a ciertos tipos de conocimientos de los griegos que no estaban anclados en la palabra de Dios. De hecho, estos griegos, ellos escribían muchas cartas espurias. Por eso ahora tenemos el Apocalipsis de Pedro, tenemos el Evangelio de Tomás, según que María Magdalena era amante de Jesucristo y que tuvieron hijos y que bla, bla, bla. Todo eran cartas falsas, eran artimañas, eran falsas enseñanzas, hermanos. Y muchos indoctos, de hecho, en 1 Juan nos dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, pero se fueron para que sea hecho manifiesto de que no eran de nosotros. Y ese era el mismo problema que Pablo está atacando aquí, que también Juan está escribiendo a la iglesia en Éfeso, de que se cuidaran, porque mucha gente salieron de nosotros. ¿A dónde salieron? A seguir a estos falsos maestros que enseñaban la filosofía griega, mezclando tal vez un poco de judaísmo y cristianismo. ¿No se han fijado cómo ahora los cultos usan el nombre de Jesús, pero cuando tú miras sus otras enseñanzas, son contrarios a las escrituras y se quedan atrapados? Y es lo que Pablo no quería de los colosenses. Él quería que fueran confirmados o establecidos en la enseñanza que esta carta les iba a llegar y la tener que circular a la Odisea, que era la ciudad hermana de Colose, que no se dejaran llevar, que se sedimentaran, se pusiera el fundamento en la palabra de Dios. ¿Cómo? Como habéis sido, aquí está lo que respalda la Biblia misma, se interpreta por sí misma. Y cuando dice, confiaos en la fe, como habéis sido enseñados en la fe. ¿Cómo fueron enseñados? Con la palabra. La palabra. No tenían que moverse los colosenses a enseñanzas extrañas, abundando en acciones de gracias. Mira el resultado de un buen conocimiento de Dios. El que dice, no, es que, pues yo sí conozco a Dios, pero somos yo y Dios nomás. ¿Cuánta gente no va a las iglesias y dice, yo tengo una relación con Dios? No, estás mintiendo. No, estás mintiendo. El que tiene una fe viva, tiene una fe activa. Porque tú no puedes tener comunión con Dios y vivir contrario a lo que el Señor te enseña.
Y eso es lo que Cristo decía sobre aquellos que le decían Señor, Señor. Y dice, y si me llaman Señor, Señor, ¿por qué no hacen las cosas que yo les digo? No, eso es una falsedad. Miren, el resultado de un conocimiento de Dios, cuando eres edificado, cuando eres confirmado en la verdadera enseñanza, ¿qué es el resultado? Que abundas en acciones de gracia. Cuando tú tienes un conocimiento correcto de Dios, el resultado será aparente. El resultado es de que no vas a ser una persona seca, estéril, infructuosa, sino que serás fructuoso, serás algo que Dios pueda usar. Harás obras de caridad, obras de amor, obras de gracia. Ese es el resultado de una buena enseñanza que te lleva a una buena vida de aplicación a tu vida. Si no tienes una buena enseñanza, ¿qué vas a aplicar? Nada. Y los que se estaban dejando seducir por los gnósticos no estaban haciendo obras de gracia, ellos estaban alejando de Dios y siguiendo a falsos maestros. Dice que no los llevaba a la unidad del cuerpo, ni tampoco abundaban en acciones de gracia. Nada de esto. Y aquí le está dando una advertencia en el versículo 8. La plenitud de la vida está en Cristo, hermanos. Y aquí nos dice en el versículo 8, mirad, me gusta más como he dicho, como dice en inglés, beware. ¿Qué quiere decir? Yo me acuerdo allá pues en las calles, casi todos tienen perros, pero todos están cercados, allá todos tienen sus yardas y tienen su, pues no es abierto como aquí, es muy diferente. Y en la puerta te ponen un letrero, beware of the dog, cuidado con el perro. No metas ni los dedos pues en el alambre porque te los puede morder. Cuidado con el perro. Y aquí en inglés dice beware, igual que decía ese letrero. Y Pablo está diciendo, tengan cuidado. Es más directo, más amplio que decir, mira, tengan cuidado que nadie os engañe. Nosotros, hermanos, no somos la fuente de la verdad. Nosotros por naturaleza somos seguidores de hombres. Por naturaleza caída seguimos nuestras concupiscencias, nuestros razonamientos, nuestra evaluación que hacemos de acuerdo a nuestro entorno, a nuestro alrededor, y deducimos nuestra lógica, nuestro entendimiento de acuerdo a nuestro criterio que nosotros observamos. Somos muy fáciles de engañar, hermanos. Muy fáciles de engañar. Dios te dice, es más, ni le creas a tu propio corazón, porque el corazón es engañoso y desesperadamente malvado. Así de que si esto es las características del corazón, también los falsos maestros tenían este tipo de engaño en su corazón. Miren, muchos de ellos pensaban que lo que ellos creían era correcto, era recto. El problema es de que aunque tú pienses que está bien, o está bien porque tú decidiste que está bien. Tú puedes ser celoso por algo que tú pienses que está bien y estar mal. De hecho, Pablo nos dice que pues él creía que él estaba rindiéndole servicio a Dios, ¿no? Él decía de sus compatriotas, yo les doy testimonio de que ellos tienen un celo para con Dios, pero no es de acuerdo a la ciencia. ¿De qué les sirve? No sirve de nada el celo si no es en la verdad. Y por eso aquí no podemos seguir al hombre, hermano. Ustedes no vienen aquí a seguirme a mí. Ustedes no deben de seguir a nadie, ni a ustedes mismos, porque ustedes mismos se pueden contradecir la palabra, y de hecho lo hacemos. Cuando pecamos y vivimos
diferente o opuesto a lo que Dios nos dice que lo hagamos, estamos contradiciendo la palabra y estamos escuchando nuestros corazones en vez de la palabra. Mucho cuidado. Miren que nadie os engañe. El hombre vive una mentira, el hombre es mentiroso y tenemos que tener mucho cuidado porque atrás del engaño está el diablo. Está el diablo. Él es el que usa a sus siervos, aquellos que enseñan falsa enseñanza, para seducir a los indoctos. Que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías. ¿Qué quiere decir filosofía? Aquí es una son dos palabras que se unen. Una conjugación se une. Filo, ya sabemos lo que quiere decir. Filo, no estamos hablando de Filo, el poeta o el filósofo Filo, no. Estamos hablando del significado. ¿De dónde agarramos la palabra Filadelfia? Del verbo fileo, que quiere decir el amor fraternal. Fileo. Y la otra es la palabra de una muchacha, Sofía. Tal vez se le dé el nombre de Sofía, pero sus padres carecen del conocimiento de qué quiere decir Sofía. De hecho, la iglesia de los griegos ortodoxos de aquella época, antes que los musulmanes tomaran posesión de esa iglesia que ahora es la mezquita, que está en Estambul, se llamaba Sofía. Sofía quiere decir conocimiento o sabiduría. Así de que si ponen estas dos palabras, se llama el amor a la sabiduría. Y era lo que los griegos, lo que estos falsos maestros querían que la gente lo siguiera, para que este amor por la filosofía, el amor por lo desconocido, ellos pudieran entender y lo siguieran. Eso está mal. Dice, cuidado, cuántas filosofías, cuánto aquello que se dice que es en realidad sabiduría son falsedades. De hecho, si no están de acuerdo al testimonio de Jesucristo, si no es la palabra de Dios, es mentira. Lo que no es verdad es mentira. Todo. Yo miro el movimiento ecuménico, de cómo todos ya se andan abrazando y hasta besándose, dejando sus rencores, sus disensiones, sus divisiones, sus diferencias, no nomás teológicas, pero hostilidades tal vez del pasado por causa de conflictos religiosos, y ahora todos ya se andan besando y ya se andan abrazando, porque básicamente están diciendo: tu sistema, tu método, tu verdad está bien, aunque contradizca la mía, pero también la mía está bien. Fíjense lo ilógico que es esto. ¿Cómo es que algo, que dos cosas se contradicen y sean verdad a la misma vez? No se puede. Todas se contradicen. Pero es que la gente está siendo ¿qué? Engañada por filosofía. ¿Y cuál es la filosofía contemporánea? La filosofía humanista. ¿Y cuál es el humanismo? El entendimiento del ser humano, mis razonamientos, que era básicamente lo que los griegos, ellos comenzaron a deducir la lógica. La palabra universidad viene de los griegos. Ellos son los padres de la academia. De hecho, la palabra academia viene de los griegos, porque solo intelectuales, filósofos podían acudir a esta academia, a esta escuela. Así es que la palabra universo
Ellos la sacaron de dos palabras. Universidad o la unidad. Ellos quieren saber cuál era la unidad de la diversidad. ¿Cuál es la armonía de lo que nosotros miramos de acuerdo a nuestros conceptos humanos, de acuerdo a nuestros sentidos y la evaluación de lo que nosotros miramos y deducimos la lógica? Ellos son los padres de la filosofía. De hecho, en el renacimiento de la época media, ¿qué quiere decir renacimiento? ¿El renacer de qué? El renacer del interés de las academias o las filosofías de los griegos, donde en Europa comenzaron a interesarse en los libros de Platón, Sócrates, Aristóteles y varios filósofos. Y de ahí comenzó la academia, la búsqueda del conocimiento de los europeos, que ahora sabemos que de allí deriva lo que es la escuela que tenemos ahora. Y así también el ser humano ahora usa la lógica humana para enseñar su creencia. Y ahora todos están dejando no dejando sus creencias, pero diciendo de que tu creencia y mi creencia son igual de válidas. Ya no tenemos que pelearnos, no tenemos que dividirnos, ahora tenemos que unirnos. Esto no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Él no dijo, yo soy uno de muchos caminos. Yo no soy uno de muchas verdades. ¿Cuánta gente ahora no se está suscribiendo a este movimiento? Hay videos donde se miran que los papas, los ortodoxos, que son los patriarcas, y muchos representantes de las grandes religiones de este mundo ahora se están uniendo en lo que llamamos el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? La unión de filosofías y ahora la armonización de ellas. Ya el hombre ahora ya no necesita la palabra de Dios. Ahora tú puedes pensar autónomamente. Todo está bien. Cuando el Papa invita a que los otros que niegan que Jesucristo es el único camino al Padre, cuando les dice que vayamos a orar por la paz, la unidad, el amor, la tolerancia, ¿tú piensas que una persona que rechaza a su hijo, Dios Padre lo va a escuchar? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pero ahora el mundo se está uniendo contra la revelación de Dios. ¿Cuánta gente ahora no se suscribe a esto? No los está llevando al verdadero conocimiento de Dios, sino que están siendo extraviados, están siendo acarreados como hojas secas por este viento de filosofía humanista. Y nos dice, y huecas sutilezas. En inglés es empty deceit o engaño vacío. Para que tú seas engañado, tiene que haber alguien que engañe. Jesucristo nos dice, guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros vestidos de ovejas. Sabemos de que toda esta gente está siendo manipulada por las hordas del infierno. Son demonios engañadores que levantan a hombres, los inspiran a que sus razonamientos, maquilaciones, las hagan pasar como si fueran la verdad. Pero es la gente que está haciendo los peones del infierno del diablo, porque él es el padre de la mentira, él es la fuente de la mentira, y mucha gente ha caído en su trampa. Y aquí son engaños huecos,
Es como un pozo, hermano, algo que no tiene fondo. Dios le decía a los judíos en los tiempos de Jeremías, ¿por qué, dice, escarban pozos que no tienen agua o que no sostienen agua? Y se refería, obvio, que a la idolatría que los falsos maestros estaban induciendo a los judíos a que los siguieran a la adoración de Baal y Acera. Pero eran pozos que no mantenían agua, que no retenían agua, no daban vida. Y así también, estas palabras de esos falsos maestros están huecas. No van a satisfacer tu alma. ¿Por qué os, dice, trabajáis por lo que no es pan o por lo que no sacera? Dice el profeta Jeremías, no Isaías. Nos dice Judas que esos son nubes acarreados con la tempestad. Las nubes negras prometen, ¿qué es lo que prometen? Agua. Pero ¿cuántas nubes no han pasado que nomás se las lleva el viento y pasan, no dejan bendición, no dejan agua? Y así también, estos falsos maestros son movidos por los vientos de la maldad, del diablo, pero no dejan bendición. ¿Dejan qué? Un vacío. Por lo tanto, el cristiano debe de deshacerse, de alejarse de las filosofías humanistas, igual que los colosenses deberían de salirse, alejarse de esos falsos maestros gnósticos que los iban a dejar huecos, vacíos, por sus artimañas, por sus engaños. ¿Y cuál era esto? Según las tradiciones de los hombres. La palabra de Dios, no, tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí ya también estamos entrando en la enseñanza de los judíos, tradiciones. Los griegos decían, la materia es mala, por lo tanto, Jesucristo, Él no era real, era un fantasma, un espectro, una proyección, pero no, Él no era real. ¿Y qué es lo que negaban allí? La encarnación. Si Él no era un humano, entonces solo humanamente Él podía ir a la cruz para representar a su pueblo. Si no era un humano, entonces lo que estaba en la cruz era una proyección. Y es lo que ellos decían, Dios, un ser celestial, espiritual, no puede tomar carne porque la materia siendo mala y el espíritu siendo bueno no se pueden mezclar. Así que tienen esa tradición, esa especulación, y también los judíos eran muy buenos para suplantar las tradiciones de los antepasados. Está el Tanakh o el Mishnah HaTorah o los escritos de los rabinos y las opiniones, vamos a decir que eran como comentarios sobre la Biblia. Pero ya en esos comentarios ya ponían sus opiniones. Y ese era el problema, de que si tú te vas a desviar, tú puedes navegar de aquí a Japón. Puedes ponerlo en la computadora, cómo debes de llegar allá por los satélites, pero si te desvías, si comienzas aquí desviado, aunque sea medio grado, ¿vas a llegar a Japón? No. Y el problema de los judíos era de que ellos habían suplantado las tradiciones de los ancianos por la palabra de Dios. Por eso, como el sábado que hablaba el hermano, ya ellos estaban esclavizados al sábado. Ya el sábado no era descanso, era perezoso, pesado para ellos, porque habían volteado, habían ellos
torcido el verdadero significado del sábado. Cuando iban al mercado, tenían que regresar y lavarse sus manos ritualmente de una cierta manera para purificarse. Dios nunca les dijo eso. Cuando iban al mercado, si un mosquito se les metía en la boca, tenían que venir y lavarse y hasta vomitar, porque ese mosquito tiene sangre y la Biblia prohíbe de que coma sangre. Así es que tantos ridiculeces, los platos tenían que ver lavados de una cierta manera también, donde el verdadero conocimiento de Dios se perdió. Jesucristo los acusaba: esta gente se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos. ¿Y cuál era el problema? Dice, porque enseña mandamientos de hombres. El mandamiento, las costumbres de los hombres, los que pueden desviar. Eso le pasó al catolicismo. Ustedes pueden mirar el catolicismo del tercer, cuarto, quinto siglo, es muy diferente al de ahora, no es igual. Sabemos que la iglesia nunca bautizó bebés, pero ya para los tiempos de Agustín comenzaron a bautizar bebés. Porque Agustín predicaba el pecado original. Sí, creemos en el pecado original, pero no se borra en el bautismo con agua. El pecado original se borra cuando recibes a Jesucristo y Él te limpia. Y es el bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo en agua. Y ahora ya tienen esta tradición tan torcida de que piensan de que un bebé que es puesto en agua o que lo rocean, ya se le borró el pecado original. ¡Qué aberración! ¡Qué desvío de las Escrituras! Las tradiciones de los hombres. De acuerdo a los principios básicos de este mundo. ¿Y cuáles son los principios básicos? Si tú miras, en el catolicismo tienen un rosario, en el budismo tienen un rosario, los musulmanes tienen un rosario, casi la mayoría de los hindús tienen rosario. No lo llaman rosario, lo llaman de otra forma, pero también, ¿sí me entienden? Porque todo lo que la tradición de los hombres es básico. ¿Qué quiere decir? Es común a toda religión. Todos prenden velitas, todos hacen su musiquita, o no toques, no comas, no bebas, abstente, haz esto, no hagas aquello. Pero son puras tradiciones suplantadas por el hombre que rechaza la palabra de Dios. Por eso los colosenses deberían de sobreedificados y arraigados en el conocimiento de Dios, en el tesoro de Dios, y no en las filosofías humanas, que son huecas, son sutiles, según las tradiciones de los hombres. Esa no es palabra de Dios, no viene de origen divino, porque son cosas comunes, los rudimentos o las reglas del mundo y no según Cristo. Y ese es el problema, hermanos, de que uno puede caer se puede decir, en tradiciones. ¿Cuánta gente no es atrapada ahora que dice, no, pues yo nací católico y me voy a morir católico? Esto fue la herencia de mi abuela, de mi bisabuela, de mi tatarabuela. Y si ellos eran católicos, yo también me voy a morir católico. Todos están muy entretenidos en las tradiciones, en los rudimentos básicos que el mundo ha suplantado y no según Cristo. La plenitud de la vida está en Jesucristo, hermanos. ¿Y por qué? En el 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad. Y es lo que ellos negaban, los griegos. No, Él no es Dios, no puede. Él era
una proyección de ese ángel o de ese ser divino que creó el universo, pero no era carne. Miren, hermanos, los testigos de Jehová, aunque ellos no niegan la encarnación, pero niegan la resurrección. Porque ellos dicen, bueno, es que Jesucristo, Él no se levantó corporalmente. Él se levantó como un ser espiritual. Y cuando llegó a la presencia de Dios, por su obediencia, Dios le dio una naturaleza divina. ¿Qué están diciendo? Es que aquí la Biblia te dice de que Jesús iba a entregar su carne por los pecados del mundo. Ya ves, aquí Él tenía que entregar su carne. La carne jamás se podía levantar del sepulcro, así de que allí se quedó su carne, pero su espíritu se levantó. Porque el pago por el pecado era la carne, y si la carne tenía que ser destruida para el precio del pecado, ¿esto qué es? Herejía. Esto es especulación griega, aunque no lo entendamos de esa manera. Jesucristo se levantó corporalmente y se vuelve las primicias de aquellos que esperamos esta bienaventuranza, que es la resurrección del cuerpo. No nos vamos a levantar criaturas poderosas. Nos levantaremos criaturas ahora glorificadas, que es la resurrección, hermanos. Porque en Él habitan. No es uno de los muchos seres espirituales del cosmos que creó este cosmos. No, la plenitud de la deidad habita en Él. Yo tuve una conversación con, ahí estaba Kiko también, pero ellos dicen, bueno, es que Jesucristo es lógico. No puede haber una Trinidad, Dios es uno. Sí, uno en esencia, pero hay tres personas. No, eso es ilógico. En el mundo natural no se mira eso. No es lógico. Porque no es lógico para tu cabeza, no quiere decir que no sea realidad. Así es de que también en los testigos de Jehová es lo que dice, de que Jesucristo no es divino. Cuando ellos están hablando de que Él es un Dios, se refieren a un Dios chiquito, porque también dicen, ya ves, al diablo le llama el Dios de este siglo, y no es Dios, ¿verdad? Así tampoco Jesús, aunque se dé el título de Dios, no es Dios, es un Dios pequeño, es un junior, es una creación de Dios. Hermanos, miren, una de las cualidades, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Él no se refería a los atributos incompatibles que Dios no comparte con su creación, porque eso es lo que a Él lo define como Dios. Si nosotros tuviéramos las mismas cualidades, fuéramos dioses. No lo somos. Tenemos ciertas características que Dios reflejamos de la naturaleza de Dios, la moralidad, ética, voluntad, etc. Pero no tenemos la omnipresencia, omnipotencia, inmutabilidad, y no habitamos la eternidad. ¿Y qué me refiero con la eternidad? De que Dios no está atrapado en el espacio ni en el tiempo, ni tampoco tiene principio de días ni fin de días. Él es eterno. Y aquí nos están diciendo que en Él radica la plenitud de Dios. Si Jesucristo tuviera un inicio, eso lo hace a Él una criatura. No puede habitar en Él la plenitud de deidad. Sí es lógico. Jesucristo es Dios también. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. De hecho, me dijo que esa semana pasada, porque yo lo confronté para que me dijera, mira, tráeme una traducción de Juan 1:1. Ya tengo años esperando a muchos que según me van a traer un escolar, me van a traer pruebas de que
el texto de ellos que dice, y el verbo era un Dios, es genuino y es la traducción original. No han venido, no han regresado, están esperando años. Y este hombre me dijo, no, esta semana te traigo la información. El viernes, porque yo vivo allá, lo confronté, ¿qué pasó? No me ha traído la información. No capta. Una de dos, no me quiere decir la verdad o no la sabe. No, es que ustedes son ilógicos. No, no es ilógico. ¿Qué acaso cuando Dios hizo al hombre y mujer, y se unen, no son una sola carne? Y yo le digo, ahí está la evidencia de que los dos son una sola carne. No, es que son filósofos. No, es lo que te dice la Biblia. Y ahí lo llama como una sola unidad. De hecho, el hebreo Shema o el credo, oíd Israel, el Señor es uno. Allí la palabra que ellos usan es muy diferente, hermanos. Fíjate lo que te dice. Es muy importante porque ustedes tienen que saber esto para que cuando sean confrontados, es el 6:4 de Deuteronomio, oíd Israel, el Señor es uno. Por eso es lo que usan los judíos ahora para rechazar a Jesucristo. Pero es la palabra Echad. ¿Qué quiere decir Echad? Uno, pero uno en unidad. Da campo para amplitud. Y fíjense, hermanos, cuando Dios dijo, y los dos serán una sola carne, Adán y Eva, es la misma palabra Echad. No está diciendo de que eran, sino que la unión eran dos personas, pero que se unían como uno. Es la misma palabra Echad. De hecho, cuando los espías subieron a la tierra a espiarla, y en un palo trajeron un racimo muy grande de uvas, porque era una tierra que producía abundantemente. Y allí mismo, para dirigirse sobre al racimo, le llaman, ¿saben cómo le llaman? Echad. ¿Cuántas uvas hay en el racimo? Mucha, pero lo hablan como si fuera uno. Pero ya ven que no lo es. Y así también, los dos serán una sola carne, son dos, pero en su unión son uno. Y aquí también, aquí es la palabra Echad, que quiere decir que esta palabra hay campo para amplitud de más de una persona. Lo que está hablando, yo y el Padre, uno somos. No la misma persona, sino en unidad. Y es lo que estamos hablando, hermanos. En Jesucristo, en Él, habita corporalmente la plenitud divina. Cuando habla Juan, en el principio estaba el verbo, no está hablando del principio de la creación. Eso es el Génesis 1:1 que dice, en el principio Dios. Y lo chistoso de allí es el que nos habla en el plural, Elohim, no Elim. Elohim. Y muchos dicen, no, es que ahí está hablando en el plural royal. Es como si la reina de Inglaterra dijera, vamos a hacer esto. Ella está usando el plural royal para, como ella representante de su pueblo, está hablando en plural, pero básicamente es una persona, no. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos enseña de que hay tres personas. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando el hombre cayó, mirad que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Echémosle fuera. En la Torre de Babel, que Dios miró lo que estaban haciendo y también usó la palabra plural. Bajemos.
¿A quién estaba hablando? ¿A los ángeles? No, los ángeles, ellos son siervos, pero ellos no hicieron al hombre. Ahí nos está hablando del principio de la creación. En el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. En Juan, mire, todo el libro de Juan, si se fijan, es muy diferente a los otros sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas. Aquellos, si se fijan en las parábolas, hay muchas enseñanzas, muchos eventos que casi son igual, pero de diferente punto de vista, pero describen la misma situación. Pero en el libro de Juan no. En el libro de Juan está diseñado para enseñar quién es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Juan, el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis fueron los últimos libros que fueron escritos. ¿Por qué? ¿Por qué está presentando Juan a Jesucristo como en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? ¿Por qué? Porque la filosofía de los griegos estipulaba que Jesucristo no era el verdadero Dios, había otro ser más superior a él y que tampoco había venido en la carne. Y por eso aquí Pablo está diciendo a los colosenses, no se dejen mover, no se dejen seducir, porque en él habita la plenitud de la deidad en su cuerpo. Jesucristo no era otro humano más. Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad que bajó del cielo para redimir al hombre. De hecho, en Génesis nos dice que la tierra estaba en desorden y vacía, y el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu? Él estaba supervisando la creación, que de acuerdo a la palabra, el que creó el universo fue Jesucristo. Todas las cosas, fíjate aquí en Colosenses 1:15, otra vez Él les está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el preeminente, no el primer ser creado, como dicen los testigos de Jehová, no, el primogénito, el que tiene el derecho de la herencia de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que el Padre, Él era la cabeza, se puede decir. Jesucristo, Él es el agente y el Espíritu Santo supervisa la creación. Ahí dice que Jesucristo no es como nosotros, hermanos, que nosotros tenemos nuestro inicio en el día que fuimos concebidos. Jesucristo nos dice, no, Jesucristo, Él es en el principio de toda la eternidad, Él ya está. Y esa misma persona, el Creador, vino a este mundo en un cuerpo. Jesucristo no es 50% Dios, eso lo hace medio Dios, ni 50% hombre, que lo hace medio hombre. Él es 100% Dios, 100% hombre. Si no fuera 100% hombre, Él no te puede representar a ti y a mí en la cruz. Él no podía ser el segundo Adán. Un medio Adán no sirve. Tendrá que ser un Adán completo. Y también, si Él no es de origen divino o eterno, tampoco puede pagar un pago eterno. Por eso es maravilloso, hermanos. La palabra dice que fuera de Dios o de Jehová no hay salvación. En Él habita corporalmente la plenitud, la llenura, la gloria de la deidad. ¿Quieren mirar algo maravilloso, hermanos? Miren, vayan al libro de Juan. Les voy a enseñar algo que me gustaría que los testigos de Jehová miraran esto. Es en el capítulo 12. Capítulo 12 de Juan.
37 nos dice. Nos dice, bueno, sí, pero a pesar de que había hecho tantas señales, y se refiere a Jesucristo, delante de ellos o del pueblo, no creían en Él. Acuérdense del texto, en Él, Jesucristo. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y eso está en Isaías 53. Por esto no podían creer. ¿Y a quién decía la gente? Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y los endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahora, hermanos, en el capítulo 6 de Isaías, ¿quién era aquel que estaba sentado en su trono, que el tren de su vestimento llenaba el templo y que los querubines gritaban uno al otro, Santo, Santo, Santo? La tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Quién era? De acuerdo a lo que Juan te dice, es Jesús. Amén. Y el que diga, no, es que la palabra nunca dice que Jesucristo es divino, es que no está leyendo la palabra. ¿Y saben por qué no lo pueden mirar? Porque sus velos y mi velo ha sido removido. Y ahora sí podemos mirar la gloria de Dios. Jesucristo, Él es divino, Él es Dios todopoderoso, no es el Padre. De hecho, en el capítulo 17 aquí de Juan, donde es la oración del sumo sacerdote a beneficio de sus siervos, (17:5) nos dice, ahora pues, Padre, hónrame o glorifícame tú al lado tuyo, que es la resurrección, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está claro, hermanos. Él iba a regresar a donde Él estaba y por eso se sentó a la diestra del Padre. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una diestra y siniestra, ¿no? Porque tenemos cuerpo, pero un espíritu no tiene eso. Yo no sé cómo se mira un espíritu. Todo el tiempo los ángeles o una teofanía, cuando Dios se le aparecía al ser humano, se aparecía como ellos, como nosotros, y hablaba en su idioma. Pero en espíritu no sabemos cómo se mira. Dios estaba en el arca entre los querubines y era como una nube. ¿Cómo se mira un espíritu? No sé. Pero cuando la palabra habla de que Él se triunfó y se fue al cielo y se sentó a la diestra del Padre, no está hablando a la derecha. Cuando está hablando de la derecha, en términos bíblicos, se está refiriendo a un lugar de autoridad. Derecho. El derecho y la autoridad que Él tenía antes que bajar el mundo. No nomás porque vino a este mundo dejó de ser lo que Él es quien es. Por eso Él decía, antes que Abraham fuera, ego eimi, yo soy. Pero esto es para los judíos, pero ahora los colosenses, que son de origen, de extracción gentil, que no sabían la ley, ellos tenían que saber, hermanos, de que no se dejen seducir, inducir, que los lleven, que los mueva a esta especulación griega. No, Él no es el Jesús que ellos presentan. Quiero que sepan que el Jesús que les hemos presentado, en Él habita la plenitud de la divinidad. No se dejen engañar que ustedes ocupan un conocimiento oculto,
que ocupan pertenecer a una asociación secreta y dicen, no, ustedes no ocupan a nada más que a Jesucristo, porque en Él no nomás habita toda la sabiduría, sino que en Él está la plenitud de la divinidad. Hermanos, estamos completos, no nos falta nada. No ocupamos nada. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres y eres heredero de Dios. Ahora lo que tú tienes que hacer es alimentarte, fundarte, para que puedas crecer sanamente en la enseñanza y seas productivo en tu vida espiritual. Que no seas seco. Que no seas seco. Dios no quiere desiertos en el corazón, porque los desiertos no producen nada. Él quiere que el río de agua viva, que es el Espíritu Santo, sea el factor dominante en tu vida, porque donde hay agua, hay vida. Y así también, hermanos, ahí le vamos a parar, pero ojalá que hayan entendido, hermanos, de que Jesucristo, en Él, es todo lo que ocupamos. Fíjense, cuando Lutero, en el templo que él pastoreaba como sacerdote, cuando trajeron muchas indulgencias, que si tú básicamente adoras o veneras esta reliquia, 1,000,000 de años se te descontará de tus penas del purgatorio. Y aquella, todas tenían un descuento, estaba el 5 por 1. Así que la gente les enseñaba y esa la gente se presionaba. Y Martín ya, pues, que ya sabía la verdad, se salió. Y después su confesor le dijo, bueno, pues, ya miro que no te gustan mis cosas obtenidas. Y le dijo, es que no necesitamos nada de esto. Esas son cosas vanas. Y le dijo su confesor, bueno, si esto es real, si le quitas estas cosas que ellos pueden mirar, ¿qué les vas a poner en sustitución? A Cristo. Amén. El hombre lo que necesita es Cristo, no reliquias, no nada. ¿Y qué acaso no es un buen excambio? Cambia todo por Cristo. Si tú tienes a Cristo, hermano, no te falta nada, estás completo. Amén. Completo. Amén. Dios los bendiga.